Son las 10 de la mañana con 19 minutos. Gracias. Le mando un saludo a Iyari y a Natalia, que me están escuchando, y a su mami Itzel, que además entró a la sala de chat, como lo puedes hacer tú si estás en una computadora o desde tu teléfono móvil, desde tu celular, si tienes conexión a internet. Pues seguro también ahí nos podrás ver y también escribir www.radiomujer.com.mx. Quiero además enviarle un saludo a mi tocaya Claudia, que hace un par de semanas me encontré en el ingreso a la radiodifusora, aquí en Promomedios, Avenida Mariano Otero y 3405. Iba yo saliendo y ella me interceptó con su pequeñita, que además traía una bolsa de gomitas dirigida a mí. Un paquete que decía Claudia Caballero y me lo entregó en la mano y me dio un abrazo y le di las gracias porque además Claudia me comentó que ellos habían escuchado que a tu servidora los dulces y las gomitas en particular, bueno, me ponían de muy buen humor. Muchas gracias, chiquita, y gracias, Claudia, por haberme además traído este regalo. Fue una sorpresa, todos los días recibo una sorpresa. Ella me dio esa sorpresa hace unos días y no le había podido mandar su saludo desde aquí, desde la radio. Bueno, hoy estamos platicando con una autora que además, bueno, parecería que este libro que tú puedes encontrar en las librerías bajo el sello de Grijalbo, con el título Tu galán de película, parecería una lectura frívola. Dirías, ay, bueno, ¿qué me voy a poner a leer sobre Johnny Depp o George Clooney, o si me gustan o no me gustan tal o cual tipo de hombre? Parecería esto muy ligero, muy light, pero fíjate que no. Yo te recomiendo que entres a las páginas de este libro y te puedas encontrar con ideas sociales, con ideas y sobre todo, de alguna manera, los paradigmas que han ido cambiando para no solo para las mujeres, sino también para los hombres, en el tema de no solo cómo nos gustan o cómo les gustamos, sino qué es lo que ha estado ocurriendo con temas como la equidad, qué ocurre con las parejas en donde uno trabaja y el otro también, uno gana y el otro no porque está desempleado, y qué es lo que esperamos las mujeres en estas ideas que además los cuentos de hadas nos encargaron de alimentarnos, ¿no? De el príncipe azul, o para ellos la damisela en peligro, que creo que sobre todo lo cuenta mejor en su libro Mordiendo manzanas y besando sapos, este asunto de soy la princesita y entonces, pues, ¿a quién me encuentro? Porque las mujeres queremos hombres fuertes pero sensibles, ¿no? Si se parece a algún galán de película, pues mejor, y si no, le vamos tiñendo ahí a esta imagen lo que nos gusta, intelectuales, aguerridos, cultos, no ocultos, cultos, y esta parte de ser proveedores que además parece para algunos como el mandato divino, el castigo, pero para otros es elección. Muy interesantes algunos conceptos que vienen en el libro y que hoy tenemos la oportunidad de platicarlos con su autora, Dolly. ¿Cómo estás nuevamente? Gracias por acompañarnos aquí en el programa, Dolly. Gracias, Claudia. Cuéntame, ¿qué te encontraste cuando justo pues te acercas a estos hombres de carne y hueso, no de la pantalla, y te empiezan a contar lo que para ellos es de apreciar en algunas figuras del cine, en algunos actores y en algunas representaciones con sus personajes? Sí, mira, primero yo elegí a hombres que fueran mayores de 25 años. Bien. De ahí para arriba, ¿no? Entrevisté a hombres divorciados, solteros o con novia, pero no, lo que nunca entrevisté fue hombres casados, curiosamente. Entonces, bueno, no curiosamente, así lo elegí, para ver cuáles eran las propuestas de estos hombres acerca de su futuro como esposos y como padres, etcétera, etcétera, sin que ya lo estuvieran viviendo. Entonces fueron mayores de 25 años y entrevisté incluso de 50, de 40, etcétera, etcétera. Y bueno, la cuestión fue esta. Ellos me dijeron muchos de los personajes con los que se identificaban y con los que o a los que admiraban por ciertas razones,
Y a partir de todos los personajes y actores que me dijeron, yo, digamos, fui haciendo como montoncitos es decir, este me dijo este mismo, este me dijo este mismo, este me dijo este mismo, es decir, fue reagrupando sus respuestas. Y ahí fue en donde pude clasificar lo que son los capítulos del libro, ¿no? Que son 20 arquetipos de masculinidad diferente, que fue lo que encontré, dependiendo de lo que ellos me dijeron, tanto de sus metas, como platicábamos, de lo que piensan de la mujer, de lo que piensan de la paternidad, de lo que piensan de proveer, que ahorita estabas comentando. Y entonces hice 20 arquetipos masculinos, 20 formas de pensar distintas del hombre, 20 formas de concebir lo que es la hombría distintas, y creo que eso es una muy buena noticia, porque significa que para las mujeres tenemos muchas opciones, porque son 20, y a veces pensamos que todos los hombres son iguales. Y eso fue una de las grandes cosas que descubrí en mi libro, que evidentemente no todos los hombres son iguales, es algo que ya oímos mucho, pero aquí me pareció maravilloso que de hecho había opiniones totalmente encontradas, que eran incluso opuestas dentro de los hombres que entrevisté. Entonces realmente se puede apreciar la masculinidad desde distintos puntos de vista. Ahora, cinematográficamente hablando, los actores que están ahí en mi libro, de los que hablo, son los más mencionados por los hombres. Me dijeron evidentemente muchos, pero los que pongo ahí son los que ya realmente llamaron la atención a varios hombres, ¿no? Que me los mencionaron bastante. Entonces están gente como de Leonardo DiCaprio, George Clooney, Johnny Depp, Brad Pitt, Pierce Brosnan, Daniel Craig, que son pues los nuevos 007, por decirlo de alguna forma. Me mencionaron a Robert Downey Jr. como Iron Man, Adam Sandler, que es cómico, ¿no? Y que también tiene que ver mucho como su comportamiento infantil, como de niño, Jude Law, entonces, bueno, realmente Tom Hanks, varios actores que me mencionaron y que son de los que hablo según el punto de vista que me dijeron los hombres. Y aparte yo, como soy crítica de cine y tengo la oportunidad de trabajar, digamos, en varios medios que me mandan a hacer entrevistas, pude entrevistar a varios de estos actores y preguntarles lo que ellos opinan de su reflejo en el cine, de su masculinidad en el cine, ¿no? Ok. Bueno, vamos uniendo estas piezas de lo que estamos escuchando con la mismísima autora de Tu Galán de Películas. Si es que ya leíste el libro, pues me encantará que también nos puedas comentar qué te pareció y qué te encontraste que hiciera de alguna manera como eco, quizá en algunas intuiciones, porque las mujeres con esta parte de la intuición, estarás de acuerdo conmigo, Dolly, pues ya también tenemos nuestra clasificación, ¿no? Así es. El patancito, el galán, este hombre sensible, ¿no? El intelectual, no sé si dentro de los 20 tú te encontraste con los que ya entre mujeres sabemos que están como personajes, ¿no? Pues todos los que me estás diciendo están ahí en las clasificaciones justamente, Claudia, y bueno... ¿Cuáles nos faltaron? A ver, ¿los podríamos ahorita nombrar los 20? Sí, mira, para que sea más fácil te voy a decir que, estos 20 arquetipos los clasifiqué o los agrupé en 7 categorías. Estas 7 categorías tienen que ver con lo que la mujer primeramente pedimos en un hombre, o sea, como la característica más importante para nosotros que tenga nuestra pareja, y evidentemente la carta fuerte que el hombre nos da, como diciendo, mira, esto es lo que yo te ofrezco. Y esas son las 7 categorías en las que agrupé a estos 20 arquetipos, que son los capítulos del libro. La primera es seguridad, es decir, la mujer que requiere protección del hombre, que eso es lo que busca, una protección, incluso a veces manutención económica. Después está peligro, es decir, la mujer que busca exactamente lo contrario, aventura, riesgo, excitación, nada de seguridad. Después están las emociones, es decir, la mujer que busca al hombre romántico, detallista, caballeroso, y el hombre que precisamente conquista a través de estos detalles. Después está el intelecto, las mujeres que admiramos a los hombres que han estudiado muchísimo, que saben mucho de un tema, que son especialistas, que a lo mejor tienen maestrías y doctorados y saben muchísimo, han cultivado mucho su intelecto. Después tenemos a los inaccesibles, que este es un patrón muy interesante de hombres, porque son estos que las mujeres decimos, hombre, qué partidazo, yo lo voy a agarrar, ¿no? Y resulta ser que no, simplemente no se quieren casar y a lo mejor nosotras nos empecinamos en, no, sí, yo lo voy a atrapar, seguro lo voy a amarrar, etcétera, y simplemente son inaccesibles, ¿no? No se quieren casar, no están en su parámetro ahora sí que de vida o de metas o de objetivos, no está el matrimonio. Entonces, ¿por qué? O sea, estos inaccesibles son 3 tipos de inaccesibles. Ahorita los recapitulo todo, pero bueno, están los inaccesibles. Después está el amigo gay, que es muy importante últimamente en la vida de las mujeres. Cinematográficamente hablando,
aparece por primera vez con el personaje de Rupert Everett en La boda de mi mejor amigo, esta película de Julia Roberts que fue muy famosa en los años 90, y a partir de ahí es prácticamente un cliché sacar al amigo gay en las películas, sobre todo de comedia romántica, y se ha vuelto algo primordial para la mujer de hoy, el amigo gay. Y finalmente tenemos al hombre de la nueva ola, que son 3 arquetipos que surgen a partir de lo que sucede históricamente y socialmente mientras nace la generación XY. Y son estos 3 arquetipos que son totalmente nuevos y que pertenecen a la generación XY. Vamos a hacer una pausa, Dolly. Te pido si me aguantas tantito en el corte. Claro. Y volvemos para seguir platicando contigo aquí en Club de Mamás. Buen Perfecto, día. Claudia. O aquí en Guadalajara, Jalisco, o por internet en cualquier parte del mundo, nos puedes decir cuál es tu galán de película, o los señores que nos están escuchando, con qué hombres en la pantalla se sienten identificados, ya sea con los actores o con los personajes que representan, porque hoy estamos teniendo una charla muy interesante a raíz del libro que publica Dolly Magget, que es autora de Tu galán de película en editorial Grijalbo. Dolly, retomo contigo esta charla, qué interesante, porque además supongo que fue un reto para ti escribir en este libro y condensar toda la información que obtuviste con estos hombres en estas pláticas. Sí, la verdad es que fue la parte más difícil. Supongo. La hora de traspasarlas, como te comentaba antes, las entrevistas fueron preguntas abiertas, entonces yo me eché con cada hombre entre media hora y 2 horas. Mínimo media hora y los que hablaban más de a 2 horas. Uh-huh. Entonces, para mí fue sumamente importante y interesante escuchar lo que tenían que decir, porque yo sí quería darles el tiempo de que se pudieran abrir. Oye, como Dolly, tú comentabas en un principio, los hombres a veces no son tan abiertos como nosotros somos las mujeres. Y yo te tengo una pregunta, ¿fueron hombres mexicanos? Esa es muy buena pregunta, que siempre se me olvida aclarar. Yo vivo en Nueva York, entonces empecé a hacer el libro allá. Y entonces luego regresé a México también a terminarlo y seguí haciendo entrevistas aquí. Entonces tengo hombres internacionales, bien, excepto de Asia y de África. Pero tengo de Australia, tengo de Europa, tengo de Latinoamérica, de Estados Unidos, de Canadá. Entonces, porque hay fue muy interesante para mí darme cuenta de que estamos muy globalizados y que las opiniones son muy, muy similares, a pesar de que pudiéramos pensar que no. Entonces, no tuve ni siquiera la necesidad de aclarar la opinión de la que estoy hablando, de dónde es. Ok, perfecto. Son opiniones muy, muy similares, y eso me pareció también muy interesante. Para quienes nos estén escuchando en este momento y tengan ya un ratito oyendo tus conceptos y la recomendación de tu libro o Tu galán de película, les quiero decir que la siguiente media hora nos va a quedar muy claro y nos va a ser de mucha utilidad. Hoy somos educadores, este programa se llama Club de Mamás. ¿Por qué tenemos a Dolly y estamos hablando de su libro? Además, obviamente, para conocer los detalles de que la llevaron a escribir esto y, claro, como siempre recomendamos lecturas. Aquí el tema va más allá, y digo educadores porque tanto hombres como mujeres hoy nos estamos preguntando cómo es que nuestros roles, cómo nos estamos acomodando nosotros mismos a estos roles que hemos visto, que hemos aprendido, que hemos mamado, porque a fin de cuentas hay muchos, de alguna manera, hay muchas formas que ni siquiera son conscientes de lo que nosotros esperamos en el otro, si soy una mujer o si soy un hombre. Estamos educando ahora a unas nuevas generaciones de chicos que van a crecer y que van a buscar a un hombre o a una mujer y que también van a reproducir estereotipos que nosotros mismos estamos alimentando hoy en día y que provienen muchos de la fantasía misma, ¿no? De los galanes de película, por ejemplo, que hemos visto. De ahí el interés de platicar con Dolly. Te dejo continuar, Dolly. Gracias, Claudia. No, pues precisamente como decíamos, es el hecho de haber platicado con estos hombres durante 2 horas, a mí me enriqueció muchísimo porque realmente pudimos profundizar en varios temas, ¿no? Llegar al fondo de ellos. Para mí fue verdaderamente riquísimo y se los agradezco muchísimo que me hayan brindado esta confianza. Pero bueno, a la hora de traspasarlos, como bien decías, pues sí me fue muy tardado y fue muy tedioso el traspasar todas las entrevistas y luego las volví a leer, las subrayé con mucho cuidado y a partir de ahí fui haciendo, digamos, los montoncitos, se las fui reagrupando respecto a lo que pensaban, que yo decía esta forma de pensar es igual a esta forma de pensar es igual a esta, y así fue reagrupando hasta llegar a los 20 arquetipos que te mencionaba, que son los que encontré, ¿no? Y que bueno, son en parte favoritos de las mujeres, pero a la vez son patrones reales que los hombres siguen, ¿no? Y que ellos se reconocen como tal.
Muy bien, ahorita en la pantalla del internet, nuestro querido César está publicando unas fotografías de algunos de estos galanes de pantalla, pues muy famosos. Yo estoy segura que entre ellos estarán en tus páginas y que, bueno, algunos es evidente que su fuerte, o como tú decías, su primera carta es el atractivo físico, ¿no? O la fortaleza, el músculo. Algunos otros, bueno, la mirada con la que nos conquistan. Te dejo seguir para que obviamente quienes estén viendo o escuchando se puedan nutrir de... Hay quien me pregunta, a ver, entonces, ¿de qué es el programa de hoy? El programa de hoy es para que las mujeres nos enteremos qué piensan los hombres de la masculinidad, ¿no? ¿Podría ser, Dolly? De cuál es el rol que ellos piensan que ese es su principal rol como hombre. Exacto, porque nos va a ser... la primera pregunta que les hice a todos. Nos va a servir para dejar de lado esto de que todos los hombres son iguales. Partiendo de, no es cierto, no todos los hombres son iguales, entonces, ¿cómo son los hombres? ¿Cómo son los hombres? Bueno, ¿cuál fue la primera pregunta que lanzaste tú, La primera Dolly? pregunta era esa, ¿cuál es tu principal rol como hombre hoy en día? O sea, esa fue la primera pregunta que les hice a todos. ¿Y qué te encontraste? Realmente con cara de jote, como que se ponían a pensar. La mayoría, fue muy interesante eso, Claudia, porque la mayoría me contestó que era ser proveedor. Fue la principal respuesta que me dieron, era que al ser hombre se sentían obligados a ser proveedores. Por eso mi primer capítulo es seguridad, que es donde entra proveedor, y el primero que abordo es precisamente el proveedor, porque fue el más mencionado como rol principal del hombre. Ser proveedor. Sin embargo, después de que me decían esto, llegaban miles de quejas de ellos mismos, o sea, me decían, sí tenemos que ser proveedor, pero... por elección. Entonces empezaban a quejar bastante de nuestra actitud receptiva y pasiva ante esta obligación que ellos sienten de proveer, ¿no? Es porque es, a eso iba, ¿es obligado o es voluntario? Exactamente, y lo comentaste tú en otro bloque, ¿no? Efectivamente, en seguridad tengo 3 arquetipos que brindan, los 3 brindan seguridad económica por igual, pero con diferente razón de ser atrás, de darnos esa seguridad. Entonces, el primero es el proveedor, el segundo es el patriarca y el tercero es el mi rey, que ahora es muy famoso decir mi rey, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa? El proveedor es un hombre que quiere proveer por gusto personal. Realmente lo siente como su satisfacción propia y su crecimiento personal. Para él es importantísimo tener una familia bien cuidada, bien atendida, y por lo tanto él va a ser, ahora sí que el que alimente al nido, porque en su tranquilidad de él está que su esposa esté tranquila y segura en la casa educando al hijo. No quiere incluso, o no es que no quiera, pero él prefiere dar todo para que la esposa esté con tranquilidad atendiendo a los hijos. Entonces lo hace por gusto, lo hace con muchísimo interés y a él le da una realización personal ser proveedor. Entonces el proveedor es básicamente su realización personal, es tener esta familia que esté tranquila, que esté segura, y para eso trabaja, ¿no? Ese sería el proveedor, que es por gusto, básicamente, por una elección propia. Después está el patriarca, que bueno, el patriarca es un líder, y de hecho en el libro está representado por Tom Cruise, que me lo mencionaron muchos hombres. Y bueno, ¿qué pasa? Es este hombre que efectivamente nos va a dar seguridad, incluso nos va a dar lujos, y nos va a dar más allá de lo que es seguridad, ¿no? Nos va a dar muchos detalles, muchos lujos, etcétera, etcétera, pero a cambio de tener el control total de la relación. Es decir, él nos va a decir si podemos trabajar o no podemos trabajar, nos va a prohibir o a no prohibir ciertos trabajos, o incluso nos va a decir qué amistades le gustan y qué amistades no le gustan que tengamos. En el caso de Tom Cruise es clarísimo cómo lleva 3 divorcios debido a esta actitud controladora que ha tenido con sus esposas, Mimi Rogers, Nicole Kidman y Katie Holmes, ¿no? Y bueno, es muy sabido, con Nicole Kidman y Katie Holmes les impuso su religión, la cienciología, les decía qué películas podían actuar y en cuáles no podían actuar. Se sabe que a Katie Holmes no la dejó seguir en el proyecto de Batman, por ejemplo, y las tenía totalmente controladas. A Katie Holmes le hizo toda la imagen glamorosa, que la conocimos a partir de que se casó con Tom Cruise, ¿no? Entonces la tenía muy controlada hasta que por fin, ella dijo, yo ya no puedo más con esto, y se divorció. Ahora, ese es el caso de Katie Holmes y de Nicole Kidman, pero hay muchísimas mujeres que buscan un patriarca, que buscan esta seguridad y que no les importa tanto decir, bueno, pues si él es el que me provee y él es el que me da la seguridad, yo no tengo ningún problema
en seguir sus órdenes, ¿no? En seguir lo que él me diga con tal de tenerlo contento y que él sea feliz. Y ellas también son muy contentas con este estilo de vida. Hay mucha mujer que busca un patriarca porque le gusta seguir un patrón. O sea, también es esta mujer que a lo mejor está buscando una figura paterna, puede ser una de las opciones, o simplemente se siente tranquila y a gusto de no tener que estar tomando decisiones y que el hombre le diga qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que no, y ella vive muy a gusto así. Entonces ese sería el patriarca. Y después tenemos al mi rey, que también va a dar muchísima seguridad económica, también va a dar lujos, pero el mi rey es un heredero. No es el hombre que trabajó y amasó su dinero con sus propias manos, sino que es un heredero al que le enseñaron que lo más importante en la vida es tener estatus y forjar una imagen social. Entonces va a pedir una niña que exactamente obedezca a estos patrones, es decir, que tenga un apellido, que a lo mejor también sea una heredera, que tenga un físico impresionante, que sea de alto mantenimiento, y sí le va a pagar el salón, el gym, el spa, todo este tipo de cosas, pero para él la mujer es prácticamente un accesorio. Y qué barbaridad. Tiene que ver con su imagen personal. Entonces estos son los tres tipos de hombre que dan seguridad. Nos vamos a quedar con estos de la seguridad porque tenemos que ir a una pausa comercial, se nos corta además la comunicación y regresamos con Dolly Mayet de Tu Galán de Película, autora de este libro. No te lo pierdas, después de la pausa regresamos contigo en Club de Mamás. Quédate con nosotros, nos queda la última parte del programa y sí puede estar muy divertido si empiezas a platicar entre amigas o entre amigos. ¿Quiénes son los galanes atractivos para ellos y para ellas? Porque puede ser que a ti te guste Brad Pitt, ¿no? Y que además te guste en tal película, en la otra no, en una en específico, por el personaje que ahí mostró más sensible o más sexy. ¿Qué es lo que te gusta y por qué te gusta? Hacia allá nos íbamos ahorita con la autora del libro Tu Galán de Película, y también sería muy interesante poderles preguntar a los señores si este arquetipo del que nos estaba hablando, bueno, pues sí, es el más común, como la primera carta, pero no es el único. No es cierto que las mujeres solamente se van a quedar con el proveedor o con el que les da la seguridad. ¿Y dónde está el peligro? ¿Y dónde está la seducción y el romanticismo y todo lo demás, verdad? Entonces, no sé, Dolly, ¿me escuchas? Sería un buen ejercicio nosotros con los hombres de nuestra vida preguntar al hermano, al papá, etcétera, a la pareja, preguntarle con qué actor o qué personaje con el cual se identifica. ¿Y por qué? Siempre la pregunta más importante es ¿por qué? Porque es en el momento en que ellos realmente se empiezan a proyectar, ¿no? Porque te pueden decir, hombre, me han dicho que me parezco físicamente a tal, pero eso no nos dice nada, ¿no? Entonces, claro, el punto es incluso decirles, a ver, ¿por qué? ¿Qué sientes que tienes de similar a este actor? No, o podría ser que ahí salga el aspiracional, ¿no? Sí. Le dicen que se parece a qué sé yo, a Tom Cruise, pero en realidad él quisiera parecerse a Tom Cruise. Sí, entonces yo por eso siempre hacía las dos preguntas. Es decir, ¿a quién admiras y por qué? Y como quién realmente eres y por qué. Porque las mamás ya ahorita nos están contestando por el chat. Por ejemplo, está Aide que nos dice, a mí me gusta el nuevo Superman, Tom Cruise, Brad Pitt. Dice, yo creo que estoy por el lado de los bonitos. Mira, la cuestión aquí es que yo no analicé respecto al físico de los actores, sino que analicé lo que representa su arquetipo cinematográfico. Como ya lo expliqué con Tom Cruise, estoy poniendo cómo es él en su vida personal, ¿no? Y a partir de ahí estudié bastante la vida de Tom Cruise y de cómo él reacciona, cómo él conquistaba a las mujeres y qué era lo que quería de ellas al cambio de la seguridad y la fama o el glamour que les ofrecía. Por ejemplo, de Brad Pitt, que a mí personalmente me encanta físicamente y es mi favorito, en realidad es uno de los inaccesibles. Él es el libre y es porque en todas las películas que hace Brad Pitt, si las analizamos, al final queda sin mujer, es decir, porque él se va. O sea, llega, se enamora de alguien y después se va o elige otra cosa. Por ejemplo, en Troya le pregunta a su mamá, ¿tú prefieres realmente casarte y tener hijos o prefieres ser un dios que nadie olvide? Y prefiere evidentemente ser el dios que nadie olvide y por eso se va a la guerra, ¿no? En Joe Black, como la muerte, conoces a Joe Black, él llega, se enamora de la chica, pero después decide irse y seguir con su vida de muerte, ¿no? En Leyendas de Pasión, él prefiere irse a casar y estar con osos y ser como con esta cuestión de tribal,
como de indio, etcétera, etcétera, y a pesar de que la chica le ruega y le ruega, pues él se va, ¿no? Entonces es este hombre que es inaccesible porque prefiere tener total libertad. Y tan es así que cuando se casó con Jennifer Aniston, él dijo que había sido la época más aburrida de su vida, probablemente porque Jennifer Aniston necesitaba otro tipo de hombre, a lo mejor necesitaba un hombre más estable que Brad Pitt. Y hasta que él encontró a Angelina Jolie, que es una mujer igual de libre que él, o puede ser que hasta más, fue cuando él encontró realmente a su pareja. Pero es muy difícil amarrar a un hombre libre, es dificilísimo, porque tiene que ir y venir y hacer como que lo que le plazca y tener realmente mucha cancha para jugar, ¿no? Y Angelina Jolie es la mujer que se la dio, ¿no? Porque ella es igualmente libre. Entonces Brad Pitt es un inaccesible, y por eso el chiste es que nosotros digamos, mi galán es como Brad Pitt, pero no por el físico, sino porque a lo mejor es un inaccesible, ¿no? O George Clooney es el solitario. Entonces no es que yo esté hablando del George Clooney como guapísimo, etcétera, sino de la personalidad de George Clooney, de lo que retratan las películas y de cómo ha llevado su vida de divorciado. Aquí me están diciendo las mamás que el 007, no sé si el más reciente, Daniel Craig, exactamente, no sé si sea de esos actores, Helen y Martiux, que nos están escribiendo por el chat, pero vale la pena que se den un tiempo con el libro, vale la pena, porque además se van a encontrar ahí los roles en cada una de las películas de esos actores que, bueno, pues son conocidísimos. Tú decías hace rato, Leonardo DiCaprio, ¿cuántos personajes no ha hecho? Y pasó de ser el niño bonito ahí que no se la creías a realmente consagrarse como actor, ¿no? Efectivamente, y tuve la oportunidad, Claudia, de entrevistar personalmente a Leonardo DiCaprio y le pregunté de este cambio que tuvo en su vida, de cómo decidió dejar de ser Jack Dawson en Titanic para convertirse en el actor que lo conocemos hoy, ¿no? Y fue muy interesante su explicación de cómo él decidió dejar de ser este niño bonito que no le gustaba ser y cómo fue eligiendo los proyectos que quería para reflejar otra masculinidad totalmente distinta, que era lo que él quería reflejar en pantalla, ¿no? Entonces ahí pongo mi entrevista con Leonardo DiCaprio. Bueno, tú comenzaste, y no nos va a alcanzar el tiempo para repasarlos todos, pero comenzaste con este asunto de la seguridad en los arquetipos. ¿Después qué seguiría? Bueno, también quisiera aclarar que como estamos aquí ahora sí que en Club de Mamás, hay todo un capítulo de lo que significa la paternidad. Hay todo un capítulo que es el papá moderno y todo lo que estos hombres me dijeron que para ellos significó la paternidad, lo que decías de mamar la educación, cómo los educaron a ellos y eso qué hizo, o sea, qué provocó en qué hombres se convirtieron ellos debido a la educación que recibieron. Y por lo mismo, ¿qué educación le piensan dar a sus hijos? Y hago una línea de tiempo de la evolución, bueno, de cada arquetipo, en cada capítulo pongo una línea de tiempo, se llama La historia sin fin, como subcapítulo, y pongo cómo evolucionó el arquetipo desde 1700 hasta la época actual, cómo fue cambiando, por ejemplo, el arquetipo del proveedor, y menciono pues desde Adán, ¿no? Que fue un castigo divino, en este caso, tú sacarás con el sudor de tu frente el pan, ¿no? De la tierra. Y ahí fue un castigo. Entonces, ¿cómo fue evolucionando todo esto hasta convertirse en lo que es el proveedor actual? Y en el caso del papá moderno es interesantísimo cómo fue cambiando el rol de paternidad de ser, digamos, alguien totalmente ausente en la educación de sus hijos y ser precisamente única y exclusivamente el proveedor, nada más, y solamente dar dinero, pero no abrazar a sus hijos, no darles unas palabras de cariño, no jugar, porque era considerado algo específicamente de la mujer, ¿no? Y cómo fue cambiando todo este sistema de educación, incluso desde el psicoanálisis, en donde Freud descubrió que era fundamental la parte del papá. Entonces, ¿cómo fue cambiando? Y ahora ya los hombres se involucran muchísimo más en la educación. Y pongo todos los estudios que indican que entre un padre esté más con su hijo es mejor incluso para el matrimonio, incluso para las relaciones sexuales entre las parejas. Están muchísimos estudios de qué importantísimo es que el padre apoye al hijo o que el niño tenga una figura materna, una figura paterna, o si no la tiene, qué es lo que debe hacer la mamá al respecto. Entonces me parecieron interesantísimos estos estudios que pongo ahí en el capítulo de la paternidad. Y bueno, los otros arquetipos que me decías, en peligro tenemos al seductor que ahorita estabas mencionando y al patán, que también mencionaste en otro bloque, que son estos hombres que evidentemente no nos van a dar nada de seguridad, solo nos van a dar riesgo, ¿no? Y excitación, que pues es lo que algunas mujeres buscan. En la cuestión de emociones tenemos a lo que es el hombre sensible, al hombre devoto, este hombre que está detrás de una mujer insistentemente y que va a hacer todo por conquistarla, el hombre herido, el que ya ha sufrido muchísimo y por lo mismo no puede salir de un patrón a lo mejor de heridas y no se atreve a tener una relación estable, y el simpático, el que liga con el humor, a través del humor es como conquista a la mujer y es como la tiene contenta.
En el intelectual tenemos, pero en el intelecto, perdón, tenemos al intelectual y al geek, que se diferencian porque uno es experto en las humanidades y el otro es experto en la ciencia. Después tenemos a los inaccesibles, que ya comenté, a Brad Pitt es el libre, George Clooney es el solitario, que tienen diferentes formas de por qué son inaccesibles, y el primero yo, que sería Leonardo DiCaprio. Después tenemos al amigo gay, que bueno, ya comenté un poco con Rupert Everett en La boda de mi mejor amigo, pero después también pongo cuando las mujeres nos enamoramos del amigo gay, cuando las mujeres deciden ser madres con un hombre gay como padre de sus hijos. ¡Qué barbaridad! Y cuando a veces la pareja con la que estamos no sabemos si es gay o no es gay, ¿no? O sea, que nos manda, digamos, señales difusas o que no... Oye, Dolly, de estos 100 hombres que entrevistaste, se identificaron, pero ¿pudieron tener claro qué tipo de hombre quieren ser? Mira, había unos que sí lo tenían muy claro, otros que no. Por ejemplo, hay un capítulo en La Nueva Ola, que sería la última sección, que es están ahí el Peter Pan, el confundido y el moderno. O sea, el Peter Pan es el que no quiere crecer. Los hombres que no saben qué quieren de su vida. Okay. Ahí es donde los metí, pero todos los demás sí saben y lo tienen perfectamente claro. Y por eso escogí a hombres mayores de 25 años, hasta 50 y tantos que entrevisté, porque son hombres que ya vivieron ciertas cosas, no, que ya tienen un poco más claro su objetivo de vida, y por eso entrevisté mayores de 25 años. Y sí tenían bastante claro lo que querían, sí, excepto los confundidos, que todos los metí en ese capítulo. Entonces, este libro que tú escribiste es útil y será interesante para hombres y mujeres, para que descubramos qué tipo de hombre es el que queremos en el tema de las mujeres, y para los hombres, pues también obviamente para identificarse con estos hombres que ellos mismos ven en las películas y los arquetipos que incluso, bueno, hasta desempeñan y no se habían dado cuenta, ¿no? Sí, efectivamente, y creo que a los hombres también les puede interesar dos secciones, la de la masculinidad, que te digo, la historia de la masculinidad y cómo fue evolucionando la historia del hombre, que me parece fundamental que la conozcan, y también pongo un recuadro de cómo reaccionamos las mujeres ante ese tipo de hombre, y eso creo que les puede interesar mucho. También entrevisté a ciertas mujeres y les dije, bueno, ¿cómo reaccionas ante eso? Pues así nos vamos a tener que despedir, Dolly Mallet, gracias. Tu galán de película es el título del libro, lo encuentras bajo el sello de Grijalbo. Espero tenerte nuevamente en Club de Mamás. Un saludo. Ya nos vamos, señoras, señores, muchas gracias por su atención. Mañana tendremos un programa también interesante en punto de las 10 de la mañana, aquí en el Sexto Sentido de la Radio. Yo soy Claudia Caballero, quédate con nosotros en Radio Mujer.